noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. A fines del siglo XIX, Europa se encontraba en el punto máximo de su poder, pero al mismo tiempo apuntaban algunos síntomas preocupantes. En África, los italianos habían fracasado en Adwa frente a un ejército netamente inferior como era el abisinio, y los españoles habían sido derrotados por los Estados Unidos en Cuba y Filipinas. En el Extremo Oriente, Japón había sido obligado a incorporarse a la Comunidad de Naciones medio siglo atrás, y no había perdido el tiempo. Ahora presentaba sus credenciales en aquella región y la primera potencia a la que desafiar era Rusia. Pero Europa seguía siendo la cabeza del mundo, así que cuando estalló la guerra entre Tokio y Moscú en 1904, en todo el mundo se pensó que los rusos se bastarían sin mucho esfuerzo para aplastar al emergente Estado amarillo. La realidad sería muy diferente. Entre 1904 y 1905, a lo largo de año y medio, los rusos y los japoneses se enfrentaron en el Extremo Oriente, en Manchuria y Corea, y en los mares de Corea y Japón y en el Mar Amarillo. Rusos y japoneses chocaron a causa del enclave de Port Arthur en China. Los rusos lo necesitaban para disponer de un puerto libre de hielos todo el año en el Pacífico, ya que Vladivostok estaba bloqueado por el hielo durante los meses de invierno, y para los japoneses era importante porque amenazaba su posición en Corea. Las negociaciones que mantuvieron unos y otros en 1903 no llegaron a ninguna parte. Los rusos contaban con el apoyo chino, que deseaba mantener a los japoneses a distancia, y habían permitido la utilización de sus puertos por los buques rusos. En 1898, japoneses y rusos se repartieron Corea, y en 1900, con motivo de la crisis de los Boxers, y Moscú aprovechó para ocupar Manchuria. Enfrentados a los rusos, los británicos firmaron un acuerdo con Tokio respaldando las acciones que estos pudieran emprender contra aquellos. Los rusos no se vinieron a reconocer la hegemonía japonesa sobre Corea a cambio del reconocimiento de la suya sobre Manchuria. Los británicos suministraron entonces modernos buques a la Armada Imperial japonesa, entre ellos el acorazado Mikasa, el más moderno y poderoso del mundo, y luego hicieron lo propio Francia, Estados Unidos y Alemania. La consecuencia directa fue el endurecimiento de la postura nipona, con lo que se hizo inviable llegar a algún acuerdo con Rusia. El 8 de febrero de 1904, la flota japonesa cayó de improviso sobre la flota rusa en Port Arthur, que no había sido avisada por su comandante de que Japón había roto las relaciones con Moscú. Esta acción fue seguida por otras del mismo estilo, pero los daños causados a la armada del zar fueron muy escasos. Los japoneses, sin embargo, bloquearon la base e impidieron de este modo que los rusos pudieran interceptar los desembarcos nipones en Corea y Manchuria. A partir de entonces se desarrolló una dura campaña en tierra mientras el zar disponía el envío de las flotas del Báltico y del Mar Negro hasta el Pacífico, una singladura de 29.000 kilómetros bordeando Europa y África para adentrarse en el Índico antes de llegar a su objetivo en el Mar Amarillo. Pero antes de alcanzar Vladivostok en mayo de 1905, la escuadra japonesa la interceptó en el estrecho de Tsushima, donde se libró una batalla de 2 días en la que los rusos fueron destrozados por los menos numerosos pero más modernos buques del enemigo, lo que, unido a la derrota en Port Arthur y a la situación interna del país, llevó al zar a solicitar la paz. Estados Unidos medió entonces para detener la guerra, menos por amor a la paz que para evitar que Japón se convirtiera en una potencia, lo que no bastó para que a Theodore Roosevelt se le concediera el Premio Nobel de la Paz. Japón emergió como una gran potencia y obtenía Corea, Port Arthur, la mitad meridional de la isla de Sajalín y el ferrocarril sur de Manchuria, pero no pudo conseguir indemnización monetaria alguna, lo que le resultaba muy necesario, porque la guerra le había supuesto un inmenso coste. Uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, de esos conflictos que hubo antes de la Primera Guerra Mundial, don Carlos Font, le tenemos aquí esta noche. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Un placer. Vamos a empezar por lo anecdótico, y es que a Theodore Roosevelt se le concedió el Premio Nobel de la Paz, lo cual ya es para felicitar a la Academia Sueca. Sí, sobre todo por su sentido del humor, ¿no? Sí. Ahí podemos ver que Obama tampoco está solo, ¿no? Son premios Nobel de la Paz un poco sarcásticos. Y lo que pretendía Teodoro Roosevelt es simplemente el podar un poco lo que era el botín de guerra de Japón frente a Rusia. Su victoria había sido contundente y Estados Unidos es verdad que ya veía con cierta previsión a su futuro competidor, que iba a ser el Imperio del Japón en el Pacífico. Y entonces medió, obviamente el interés no era altruista, sino para rebajar las expectativas japonesas y luego, curiosamente, siguiendo con las anécdotas, poco después de firmar el Tratado de Portsmouth, Estados Unidos zarpó su flota de guerra en una especie de tour por el mundo, por los mares del mundo, pero con especial incidencia en el Pacífico, para intimidar a los japoneses. Japoneses que llevaron a cabo el ataque sobre Port Arthur
y de una manera, de un modo y con un estilo que anticipará de algún modo lo que sucederá 37 años después en Pearl Harbor, y además con un objetivo seguramente muy semejante, el de sentar al enemigo en la mesa de negociaciones, ¿no? Eso que tú comentas es el nudo gordiano del modus operandi, digamos, de lo que hizo Japón en la primera mitad del siglo XX. Ahora, con la seguridad y la perspectiva que nos da el tiempo, vemos que planteaban la cuestión de la misma manera. No es una guerra de aniquilamiento, digamos, una guerra total, sino simplemente que mediante un ataque determinante, contundente, dejara noqueado al adversario y poder sentarlo en la mesa de negociaciones desde un punto de vista ventajoso para Japón. Y entonces con Rusia, digamos, que experimentó, digamos, esa estrategia, que como tú bien dices, fue atacar Puerto Arturo por Arthur, sin declaración de guerra previa. Obviamente la sorpresa fue tremenda en el mando zarista, y eso es lo que pretendieron 40 años después con Estados Unidos. La diferencia es que los resultados fueron totalmente diferentes. Sí. Y si los japoneses fueron fieles a su estilo, por decirlo de alguna manera, estilo que estaban inaugurando por entonces, también podemos decir 3/4 de lo mismo de los rusos. Ese gigante con pies de barro, apto para la resistencia, duro y difícil de vencer, pero incompetente, inepto, podemos decir, para todo lo que sea imponerse mediante un ataque o, en fin, cualquier maniobra que necesite de una determinada pericia, ¿no? Sí, eso se demostró sobre todo en el mando naval, con el peregrinaje que hizo la flota del Báltico, para reforzar la flota del Pacífico. Como emulando un poco los viajes de la era de los descubrimientos, tuvieron que hacer la ruta antigua, por decirlo de alguna manera, de circunnavegar el continente africano entero, cruzar el Océano Índico, cruzar los estrechos de Malaca y llegar hasta el estrecho de Tsushima, que iba a ser el cementerio de la flota rusa. Lo que hacían los portugueses en el siglo XVI. Es la misma ruta. Tú ves el mapa y es muy curioso, hacen la misma ruta. Y toda esa ruta estuvo jalonada de incidentes, de una serie de vicisitudes, de peripecias, que si no estuviéramos hablando de una guerra, que es algo serio, podría moverse un poco hasta a algo cómico, ¿no? Como fue el incidente de Dogger Bank en el Mar del Norte. Es cierto, curioso asunto ese, ¿verdad? Sí, porque la verdad que la guerra era entre Japón y el Imperio de Rusia, pero los mandos zaristas estaban tan nerviosos que invadió una especie como de histeria colectiva, y cuando estaban atravesando el Mar del Norte, ya habían partido de su base del Báltico, pues en una mañana de niebla vieron una serie de navíos en el horizonte y ellos creyeron que eran torpederos japoneses. O sea, fíjate tú, la escena, torpederos japoneses en el Mar del Norte frente a Gran Bretaña, era un poco de lunáticos, ¿no? Y los rusos, ni corto ni perezosos, empezaron a disparar a mansalva con el resultado sorprendente que hundieron una serie de pesqueros británicos, que enfureció lógicamente al gobierno de Londres, y desde ese momento la flota británica zarpó y ya no le quitó ojo a la flota rusa, la estuvo siguiendo, incluso en Vigo. Hay una pequeña salpicadura en España de esta anécdota, de que la flota rusa pidió que se la pudiera abastecer de carbón en el puerto de Vigo. Y las autoridades españolas empezaron a dudar, no sabían, y luego, bajo presión británica, al final le negaron el abastecimiento. Pero la flota británica, repito, estaba siguiendo a la rusa, tenían órdenes de combate. O sea, que imagínate tú el panorama de una batalla entre británicos y rusos dentro del contexto de una guerra entre japoneses y rusos. Y los españoles de Vigo de testigos. Bueno, los británicos la verdad es que, en fin, atizaban el conflicto lo que podían, sostenían a Japón, proveían a Japón de todo tipo de armamento ventajoso sobre unos rusos que estaban quedándose obsoletos. El ataque a Port Arthur, el ataque de tierra japonés, sigue teniendo, digamos, o sigue siendo impresionante, porque fue un ataque costosísimo, fue un asedio muy largo, más de 200 días, y sigue sorprendiendo la manera en que los japoneses, la manera un tanto primitiva y sangrienta en que los japoneses atacaron una oleada tras otra. Los rusos, sobrecogidos, resistían los ataques japoneses, pero finalmente, bueno, a un coste tremendo, pero acabaron imponiéndose los japoneses. Cierto, la guerra fue breve, digamos, lo que es el tiempo, pero luego el sufrimiento fue inmenso, fue muy prolongado. Y las batallas terrestres no es que los rusos tuvieran ventaja, pero es verdad que ahí la estrategia japonesa adolecía de experiencia, no sabían muy bien cómo llevar los ataques hacia adelante. Además, en una época, en los albores del siglo XX, que ya se empezaron a aplicar en el campo de batalla alambradas, ametralladoras, esto a qué nos suena, a lo que próximamente se iba a desarrollar en toda su magnitud en la Gran Guerra. Y los japoneses no les faltaba tenacidad, y esos ataques frontales al final consiguieron su objetivo, pero a un precio humano muy, muy costoso.
Surge Japón entonces, en definitiva, de este conflicto como una potencia mundial, una potencia que empieza a asustar, jugará su papel de una relativa importancia, sobre todo en la zona, naturalmente, en la Primera Guerra Mundial. Y el primero quizá que ve el peligro que representa Japón, por lo menos para sus intereses, es Estados Unidos. Estados Unidos, como bien has comentado antes, hace una exhibición de fuerza en el océano precisamente para advertir a Japón de lo que puede pasar. De hecho, media en el conflicto, trata de poner a los contendientes, a sentarlos a la mesa de la paz, básicamente para que Japón no engorde en exceso, porque empiezan a tener miedo a la potencia japonesa. Sí, y un miedo muy justificado, porque es que el primero que estaba sorprendido de su propio éxito era el propio Japón. No sabía que iba a derrotar a una potencia histórica, al fin y al cabo, como era el Imperio ruso. Y en la mesa de negociaciones, ya te digo, Estados Unidos, claro, intentó mediar de una manera muy partidista a favor de ellos, porque veían que Japón estaba acrecentando su poder y ellos tenían su propia expansión imperialista a los Estados Unidos en el Pacífico. Y luego, a mí lo que me impacta también de las consecuencias de la guerra ruso-japonesa es el impacto a nivel general que hubo en Asia, en las colonias asiáticas, ¿no? Sobre todo en la India británica, y quizás donde tuvo un mayor impacto. La India estaba sometida al dominio británico y ahí es cuando los nacionalistas indios, al principio eran autonomistas, pero luego con el paso del tiempo ya proclamaban la independencia. Ya miraban a Japón como un espejo donde reflejarse. Entonces veían que era un modelo en el cual se podían zafar del dominio imperialista occidental. E incluso el premio Nobel de Literatura, Tagore, magnífico escritor, empezó, digamos, entre comillas, a peregrinar a Japón cada cierto tiempo, llevaba estudiantes hindúes hacia allí y era un modelo, había un modelo que había que emular desde las colonias europeas en Asia. Claro, es la demostración, digamos, para todos esos pueblos de que los blancos no son invencibles, ¿no? Hay una secuencia, podemos decir, los italianos en Abisinia, los españoles a manos de los norteamericanos, aunque eso es lógicamente más cercano, y los rusos a manos de los japoneses, que son derrotados, que tendrá su corolario luego en la Segunda Guerra Mundial también, con las victorias japonesas. Sí, es muy curioso. Contemplamos una especie, entre comillas, de redistribución colonial del mundo, ¿no? Entre unos pueblos y otros. Pero hilando un poco lo que comentabas anteriormente, el peligro no solamente lo vio Estados Unidos, Europa también lo veía con mucho temor. Incluso creo recordar que hay un cuadro de un pintor alemán, Hermann Schnack, alegórico, en el cual se ve a San Miguel, que es Alemania, es una alegoría, acompañada de todos los países europeos. Y al fondo se ve un Buda que representa a Japón, el peligro amarillo, como diciendo, dejemos nuestras diferencias, por lo menos en Asia nos tenemos que unir porque el verdadero peligro va a ser Japón. Porque ya no es una cuestión de una rivalidad entre potencia y potencia, es que ellos van a poner en cuestión el dominio de todos nosotros. Pues muchísimas gracias, don Carlos. Comienza el peligro asiático, por llamarlo de alguna manera, o como se denominó en aquel momento, el peligro amarillo. Como decíamos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Y a todos ustedes exactamente lo mismo. Muchísimas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.